Seguimos hablando de los problemas técnicos registrados hace escasas semanas en los trenes Abril, que han obligado a una serie de decisiones e improvisaciones por parte de Renfe para redistribuir la flota y que todavía no se han detallado clara y explícitamente, algo que nos sorprende viniendo de Renfe, pero que deja en el aire lo que va a pasar con los futuros servicios de la serie 107, y si estos problemas en el Abril pueden obligar a la operadora pública a cambiar sus planes, y que te cuento en este vídeo. Uno de los territorios que más puede verse afectado por este inconveniente es la ruta entre Madrid y Asturias, incluyendo León, ruta que está por debajo de su potencial debido a las pocas frecuencias que de momento se pueden ofrecer por lo justo de la flota de Renfe, y que con la llegada de los S107 se las prometían muy felices para ir corrigiendo este problema. Pero ahora no pocas voces alertan de que el imprevisto en las 5 unidades de los Abril retiradas de la circulación, de momento sin edie, podría aplazar esas mejoras en la ruta asturiana, que además se esperaban por el consiguiente refuerzo de plazas con un aumento de velocidad y reducción de tiempos. Todo esto hace pensar que la ruta entre Madrid, León y Asturias continuará siendo operada con los trenes actuales de alta velocidad sin el prometido salto tecnológico y de prestaciones que se venía asegurando podría suponer la incorporación de los S107 y que ahora todo hace pensar se irán destinados a los grandes corredores para arreglar el entuerto que ha supuesto el problema mecánico producido en los Abril. Recordemos una fisura en los bogies, donde ya han circulado imágenes que, de ser ciertas, algo que siempre hay que poner en entredicho en estos tiempos, desvelarían un problema más que evidente y, todo hay que decirlo, preocupante. Fisura que, a pesar de encontrarse en solo uno de los convoyes, llevó a Renfe a tomar decisiones tajantes como retirar 5 unidades o pedir rebajar la velocidad en el tramo entre Madrid y Calatayud. En este modelo de tren, algo que, como contamos en un vídeo muy reciente del canal, desde sindicatos como el SEMAF han pedido que se extienda a otras líneas con mucho uso por el desgaste de la infraestructura. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordemos que los S107, que en algunos círculos se denominan el nuevo Abril, ya habían realizado pruebas en la variante de Pajares y León meses atrás, y estaban pensados para entrar en servicio en unos meses. Ahora, en teoría, podrían ir a rutas como la afectada por la retirada de las 5 unidades defectuosas, y habrá que esperar para ver qué pasa con esas nuevas unidades S107 y, por tanto, la decisión de Renfe. Aunque todo hace pensar que sobre el papel, una vez pasen por revisión los 5 convoyes retirados y se compruebe su fiabilidad, deberían reincorporarse al servicio, cosa que está por ver exactamente para cuándo sería. Una práctica demasiado habitual en la operadora, que parece gozar con el extremo secretismo de sus decisiones, y solo vale para una cosa: sembrar incertidumbre en los usuarios, y que por mucho que cambien de personas y presidentes mantienen. Esto lleva a pensar que, al menos por el momento, la variante de Pajares, todavía por debajo de su potencial en todos los aspectos, seguirá dependiendo de las composiciones ya en circulación, sin los avances técnicos ni la polivalencia prometida por los S107, lo que hace que la alta velocidad a León y Asturias mantendrá por lo menos por unos meses más su situación actual en materia de material rodante, incluyendo frecuencias, plazas y tiempos de viaje. Recordemos que la denominada rama 107 de Renfe será un tren de alta velocidad perteneciente a la familia Abril de Talgo, formada por 13 trenes provenientes de reformar 40 antiguos coches de pasajeros de la serie 7, la mayoría dedicados a servicios nocturnos y tren-hotel, y que para convertirlos en un tren completo se le añadirán cabezas tractoras eléctricas de Talgo, homologados para circular a 330 km/h tanto en ancho ibérico como en ancho internacional, y que tras un tiempo considerable en los talleres para su completa remodelación son esperados como agua de mayo para reforzar servicios que estaban por debajo de su potencial, tanto en frecuencias como en plazas, y que ahora, con el problema y dudas surgidas en algunos Abril, podrían llevar a Renfe a repensar la distribución de los mismos, aunque a falta de información todo son conjeturas. Sin embargo, han pasado varias semanas tras el imprevisto de las 5 unidades del Abril, que fueron retiradas, y
apenas se ha dicho nada, otros que parecen estar de vacaciones y prefieren esperar a septiembre para dar la cara, como está ocurriendo con las frecuentes incidencias en varias líneas de alta velocidad, donde ya ni se dan explicaciones de lo que está ocurriendo, ni siquiera por parte del ministro, que sin embargo sí está muy activo en redes criticando otros temas que afectan a otros ministerios. El último, los incendios en Castilla y León. Actitud que esperemos se corrija y cada uno se ocupe y preocupe de lo que le compete y deje otros temas para aquellos a los que les correspondan. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.